El concepto de mol es muy similar al concepto de docena. Por ejemplo, tenemos aquí una docena de huevos y sabemos que una docena de huevos equivale a 12 huevos. Aquí tenemos una docena de rosas y sabemos que en una docena de rosas tenemos 12 rosas. Entonces, a modo de resumen, sabemos que una docena equivale a 12 unidades. Esto quiere decir que si tenemos una docena de cualquier cosa, entonces tenemos 12 unidades de cualquier cosa. Pasamos al siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un emparedado. Este emparedado está formado por dos rebanadas de pan, una rebanada superior y una rebanada inferior. Y además tenemos en el medio una rebanada de queso. Vamos a ignorar la rebanada de jamón para no complicar más el ejemplo. Entonces, en un emparedado tenemos una rebanada de queso y dos rebanadas de pan. Ahora tenemos una docena de emparedados. En una docena de emparedados tenemos una docena de rebanadas de queso y dos docenas de rebanadas de pan. Ahora bien, si queremos hablar en términos de unidades, entonces podemos decir que en una docena de emparedados hay 12 rebanadas de queso y 24 rebanadas de pan. Perfecto. Muy bien. Seguimos adelante. Ahora vamos a comenzar a hablar de moléculas. Entonces, supongamos que tenemos una molécula de dióxido de azufre, cuya fórmula es SO2. Entonces, en una molécula de dióxido de azufre hay un átomo de azufre y hay dos átomos de oxígeno. Seguimos adelante. Ahora supongamos que tenemos una docena de moléculas de SO2. En una docena de moléculas de SO2 vamos a tener una docena de átomos de azufre y dos docenas de átomos de oxígeno. Y si queremos hablar en términos de unidades, entonces podemos decir lo siguiente, que en una docena de moléculas de SO2 tenemos 12 átomos de azufre y 24 átomos de oxígeno. Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver el primer ejercicio. Y vamos a borrar esto para explicarlo paso a paso. Muy bien. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuántas docenas de átomos de azufre hay en dos docenas de moléculas de SO2? Vemos entonces que la cantidad inicial, la cantidad de la cual tenemos que partir, sería dos docenas de moléculas de SO2. Entonces tenemos dos docenas
de moléculas de SO2, pero yo solo voy a anotar SO2 para no anotar tantas veces la palabra molécula. Entonces, me están preguntando cuántas docenas de átomos de azufre hay. Entonces, vamos a usar aquí un factor de conversión. Entonces, yo sé que en una docena de moléculas de SO2 hay una docena de átomos de azufre. En este caso, la docena de moléculas de SO2 se cancelan con las docenas de SO2 y el resultado me va a quedar en docenas de átomos de azufre. Entonces, haciendo la operación, me quedaría 2 docenas de átomos de azufre. Y esa sería la solución al problema. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántas docenas de oxígeno, o sea, de átomos de oxígeno, hay en 2 docenas de dióxido de azufre? Entonces, nuestra cantidad de partida, nuestro dato de partida sería 2 docenas de SO2. Entonces vamos a anotarlo aquí. 2 docenas de SO2. Muy bien. Y nos están preguntando por las docenas de oxígeno. Entonces, yo sé que en una docena de SO2 hay una docena, hay 2 docenas de átomos de oxígeno. ¿Cierto? En una docena de SO2 hay 2 docenas de átomos de oxígeno. Entonces, las docenas de SO2 se cancelan con las docenas de SO2 y el resultado me da en docenas de oxígeno. Por lo tanto, el resultado final sería 4 docenas de oxígeno. Y ese sería el resultado final. Muy bien. Hasta el momento solamente hemos hablado sobre docenas. No hemos tocado la palabra mol. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso. Hasta el momento sabemos entonces que una docena equivale a 12 unidades. Y yo les dije que la palabra mol se parecía mucho al concepto de docena. Muy bien. Un mol no equivale a 12 unidades. Equivale a un número mucho más grande. En realidad, un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Y a este número se le llama o se le conoce con el nombre de número de Avogadro. Y solo por información general, el número de Avogadro es el número de átomos de carbono que se encuentran presentes en una muestra de 12 gramos del isótopo de carbono 12. Simplemente eso es un dato histórico, es un dato importante de conocer. Pero aquí lo más importante es saber entonces que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Muy bien, seguimos adelante entonces. Resulta que es importante que empecemos a ponernos de acuerdo con la forma en la cual
nos expresamos. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, un mol de moléculas de SO2 es lo mismo que decir, o es lo mismo que escribir un mol SO2. Es decir, de esa forma nos ahorramos el estar escribiendo la palabra moléculas. Se sobreentiende. Cuando yo escribo un mol SO2, lo que estoy diciendo es que tenemos un mol de moléculas de SO2. Lo mismo pasa con los átomos. Si yo digo, por ejemplo, un mol de átomos de azufre, es lo mismo que escribir un mol de azufre, como está aquí. Muy bien, eso es simplemente para no tener que estar copiando siempre la palabra molécula o la palabra átomo. Perfecto, entonces seguimos con nuestro análisis del concepto de mol. Entonces, en un mol de SO2 tenemos un mol de átomos de azufre y tenemos 2 mol de átomos de oxígeno. Otro ejemplo, en un mol de agua, de H2O, tenemos 2 mol de hidrógeno y tenemos 1 mol de átomos de oxígeno. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente problema. Dice, ¿cuántas mol de átomos de oxígeno hay en 3 mol de SO2? Muy bien, nuestro dato de partida es 3 mol de SO2. Entonces vamos a escribir ese dato aquí. 3 mol de SO2. Y me preguntan por las mol de átomos de oxígeno. Entonces, del razonamiento anterior, de este razonamiento de aquí, podemos decir que entonces, en una mol de SO2 hay 2 mol de oxígeno, de átomos de oxígeno. Entonces, mol de SO2 se va con mol de SO2 y 3 por 2 serían 6 mol de oxígeno. Y ese sería el resultado final. Ahora bien, vamos a otro ejercicio. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3,0 mol de SO2? Entonces, nuestro dato de partida sería 3,0 mol de SO2. Muy bien. Lo primero que yo tengo que saber, ¿verdad?, es que en una mol de SO2 tenemos una mol, perdón, no es una mol, son 2 mol de átomos de oxígeno. Y ahora, en este punto ya las mol de SO2 se van con las mol de SO2 y el resultado lo tenemos en mol de átomos de oxígeno, al igual que el problema anterior. Sin embargo, aquí nos están preguntando por las unidades, es decir, por los átomos de oxígeno que hay. Entonces, recordando el número de Avogadro y la definición de mol, decimos que en una mol de átomos de oxígeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno.
Y haciendo ese cálculo en la calculadora, vamos a obtener el siguiente valor: 3.0 por 2 por 6.0, 22 por 10 a la 23. Y ese resultado nos da 3,6 por 10 a la 24. Y estos serían átomos de oxígeno. Muchas gracias por su atención.